Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. A punto de la mayoría en el Senado, Morena suma a 2 perredistas a su bancada. También Banco de México recorta su expectativa de crecimiento económico a 1.5% este año y la reforma a los órganos autónomos representa apenas un ahorro de 86 millones de pesos. Es jueves 29 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté muy pero muy bien informada. Y hoy está conmigo Fernando Guarneros, reportero de tecnología en Expansión. ¿Cómo estás, Fer? Hola Gonza, estoy muy contento de estar contigo otra vez aquí en el Daily de jueves. Así es, ya casi llegamos al cierre de semana, pero aparte hoy es un día muy especial para los Geek Hunters como tú. Cuéntanos por qué. Precisamente hoy, 29 de agosto, es el Día del Gamer, entonces les recomendamos escuchar el episodio de esta semana de Geek Hunters en donde nuestra colega Selene Ramírez nos platica sobre la industria de los videojuegos en la actualidad y también nos da un vistazo de cómo va a estar el panorama en el futuro del gaming. Entonces, por eso es muy especial este jueves. Sí, a ver, los gamers como tú, yo también me considero gamer. La verdad es que soy más de PC que de consolas y cosas por el estilo, pero pues la verdad es que felicidades a todos los que les gusta el tema de los videojuegos. A ver, pregunta rápida, ¿tú crees que algún día los eSports lleguen a los Olímpicos? Los eSports ya están en los Olímpicos, Gonza. El próximo año vamos a tener nuestra primera edición en Arabia Saudita, entonces es una industria... Pero en Los Ángeles o en ¿qué sigue después de Los Ángeles? Bueno, es en Australia, en Brisbane, me parece. Ok, no, creo que todavía le falta mucho para... Bueno, muchos son unos 2 o 3 ediciones de Olímpicos, pero yo creo que sí, en algún punto los van a validar a ese punto. Bueno, pues ahí estamos ya con este tema del Día del Gamer. Y bueno, en el tema político, mucho movimiento. Morena está a nada, a un suspiro, a que alguien cambie de colores para obtener una mayoría pues mucho más amplia. Los perredistas Araceli Saucedo y José Sabino participaron en la plenaria de los senadores de Morena y con su llegada a la 4T, Morena y aliados están a un solo lugar, un solo sitio en el Senado para lograr la mayoría calificada en esa Cámara, como ya lo consiguieron ayer y ya validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Cámara de Diputados, Fer. Exactamente, Gonzalo. Los senadores, como tú mencionabas, Araceli Saucedo, quien fue electa por el PRD en el estado de Michoacán, y José Sabino en Tabasco, respectivamente, pues fueron presentados ante el presidente nacional de Morena y posteriormente ante la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y la verdad es que yo lo veo esto como una versión de un capítulo de House of Cards, aunque, sí, claro, sin el dramatismo de Frank Underwood. Bueno, quién sabe, pero... en una de esas por ahí tenemos más drama que ese. Sí, se quedan, tienen ya, ¿qué son? 85 legisladores en la bancada de Morena y aliados. Uh-huh. Les falta uno para lograr la tan ansiada mayoría calificada y prácticamente poder aprobar cualquier reforma constitucional, pase lo que pase con la oposición. Así como la aplanadora morenista y sus aliados en la Cámara de Diputados está más que presente, en el Senado pues ya están a un solo escaño. Pregunta, Fer, estoy ando muy preguntón hoy, Fer. ¿Le va a alcanzar? ¿Tendrán a un legislador por ahí que quiera voltear bandera? Pues mira, yo lo veo probable. La verdad es que como está la situación ahorita en el Senado, considero que sí puede conseguir esta mayoría calificada, y algo de lo que sucedió este miércoles que me pareció bastante interesante fue la contradicción que vivimos entre los dichos de Claudia Sheinbaum y la de los senadores, porque por un lado Claudia Sheinbaum dijo que hubo
presiones para no sumarse a la bancada de Morena, mientras que del lado de Sabino y Saucedo pues dijeron que no había habido nada de presiones y que su decisión fue por convicción e ideología de izquierda. Entonces, considero que ahí ese tipo de presiones, o no presiones como lo quieran ver, sí va a marcar la diferencia, porque creo que también ya están poniendo todo a punto para esta versión morenista del más o menos pacto por México que habíamos tenido en el pasado. Muy interesante y sin duda muy consecuente lo que está sucediendo en el poder legislativo. También Ricardo Monreal, el morenista Ricardo Monreal, ayer afirmó que la reforma judicial la van a sacar tan rápido como la primera semana de septiembre. Por ahí de pronto Sheinbaum me había dicho que se iban a aguantar, pues no, esto va. Y aquí me pregunto, ¿quién está mandando en el país? Claramente todavía desde Palacio Nacional ejercen mucho poder y mucha presión. Y bueno, en noticias también del legislativo, Adán Augusto López será el próximo coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Los vicecoordinadores serán Ignacio Mier, Sacil de León e Higinio Martínez. Y en una nota que si me hubieras obligado a decirla hace 3 años o 2 años me habría reído de ti, Fernando, Gerardo Fernández Noroña será el próximo presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta. Es correcto, Noroña llega al cargo luego de ser diputado del Partido del Trabajo y también de que hace mes y medio se quejara de que el presidente había propuesto este acuerdo de dar una secretaría de Estado a los otros participantes en la contienda interna de Morena por la presidencia. Entonces, al final, si bien se quejó, levantó la voz, al final no se queda sin un puesto en la política nacional. Y bueno, ya la última nota del tema legislativo, el tema político. Ifigenia Martínez será la presidenta en la Cámara de Diputados y será ella quien le ponga la banda a Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre. Muy significativo, Ifigenia Martínez, todo un símbolo de la política en México, la primera mujer candidata a la presidencia de la República, será quien le ponga la banda a la primera presidenta de nuestro país. Y bueno, si quieren conocer más de todo lo que está ocurriendo en el legislativo, no se pierdan el episodio de hoy de Política y otros datos con Mariel Ibarra, Carlos Bravo Regidor y Viri Ríos. Van a hablar sobre el tema de la sobrerepresentación ahí en el legislativo, ya lo sabe, en cualquiera de las plataformas de podcast en la que nos está escuchando ahorita. En notas no muy amables, la verdad es que Banco de México en su reporte trimestral dio a conocer su expectativa de crecimiento y pues bueno, ve un crecimiento moderado en 2024 y 2025, impulsado principalmente por el gasto interno. Pero aquí la mala es que antes de ayer, Banco de México preveía que la economía de nuestro país creciera 2.4% este año y bajó su pronóstico a 1.5%. También para 2025 se estima que el crecimiento será de 1.2% y precisamente había dado datos previos de que este crecimiento sería del 1.5%. Entonces también hubo una expectativa a la baja, como tú lo mencionas, Gons. No son buenas noticias porque además de este crecimiento moderado, algo que también me parece relevante en medio de este contexto político del que hemos hablado es que se anticipa que la expansión de la inversión privada para el próximo año, de acuerdo con el Banco Central, pues sea menor y pues las estimaciones del PIB ya contemplan también una depreciación en el tipo de cambio. Y bueno, también Banco de México dijo que le va a poner ojo a la trayectoria de la inflación subyacente. Ya saben, la inflación subyacente es aquella que no incluye los productos más volátiles, como pueden ser los alimentos no elaborados, los productos energéticos como el combustible. Ahí, pues la gobernadora del Banco de México dijo que estará haciendo ajustes graduales a la tasa de referencia en la medida que las lecturas de inflación se lo permitan. Y bueno, Jonathan Heath, subgobernador también de Banco de México, destacó que hay riesgos en el camino y prevé que el indicador no subyacente, que sí incluye los energéticos y los alimentos no procesados, ayudará a la inflación a converger a la meta. Y bueno, mucho se ha hablado acerca de que la reforma para desaparecer los organismos autónomos tiene en el espíritu, ¿verdad?, poder ahorrar, eficientar la operación del gobierno.
Ya lo hemos mencionado aquí, la gran mayoría de los especialistas y analistas no coinciden con esta visión y parece ser, Fer, que tampoco los números, y es que la reforma que busca integrar 5 órganos autónomos y 2 comisiones reguladoras a otras dependencias federales representa un ahorro de apenas 84 millones de pesos al año, esto de acuerdo con cálculos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Exactamente, esto es una nota que nos trae nuestra colega Dainzú Patiño y la verdad es que sí está bastante interesante estas cifras. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas tiene otros datos porque esto representa un ajuste del 0.0009% del presupuesto de egresos de la Federación aprobado para 2024. Y es que se trata de un monto destinado al pago de las nóminas de los titulares de estos organismos y en realidad se trata de una pequeñísima cifra del presupuesto público como para argumentar que va a generar un ahorro. Uh-huh. Ahí en la nota que nos trae Dainzú, las fuentes le comentaron que pues sí van a cumplir con las funciones de los 7 órganos, diferentes instituciones federales, como lo menciona en el Plan C de López Obrador, y esas tareas que asumirán, pues también deberían hacer ajustes en su funcionamiento, o sea, no van a trabajar con el mismo personal o en el mismo número de oficinas, por ejemplo, entonces también deberían realizar ahí inversiones y es por lo tanto que dan esta cifra de 84 millones de pesos de lo que se representaría de ahorro. Entonces, ahí no es bastante. Es mínimo, Fer. A ver, de nuevo, es 0.0009% del total del presupuesto lo que se estaría generando de ahorro en el erario público. La verdad es que creo que no lo vale, desde mi punto de vista, no lo vale en lo absoluto. Y bueno, la realidad es que también hay un tema muy grande, muy fuerte, Fer, y es que con esto, pues, fuera máscaras, ¿no? La realidad de la desaparición de los organismos autónomos y de estas comisiones reguladoras, nada tiene que ver con un tema presupuestario, todo tiene que ver con un tema, pues, más bien político y desde luego, pues, una visión de país distinta a la que hemos tenido en los últimos años. Como dirían mis tías, va a salir más caro el caldo que las albóndigas, Gonz. Y acá algo que me gustaría agregar para finalizar con este tema es que Diego Díaz, coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, consideró precisamente que la extinción de estos órganos va a representar implicaciones negativas para la atracción de inversiones y el bienestar de la población, e incluso los órganos lo habían mencionado desde hace unos días. Esta decisión, claro, no van a aplaudir la decisión, pero dijeron que va a afectar a la calidad de la vida pública y la confianza de la ciudadanía ante las instituciones, además de posibles retrocesos en cada una de las áreas donde tienen injerencia. Ayer lo platicabas acá con Pati, el IFT ha manifestado su postura en contra, el INAI también, y creo que sí es algo que debemos estar escuchando. Sí, muy interesante también estas posturas. Pero bueno, Fer, arrancamos este podcast hablando del Día del Gamer, y la verdad es que pues sí es una actividad muy divertida, es una actividad que pues cada vez agarra más y más adeptos, es una actividad costosa, hay que decirlo también. Bueno, también depende de cuánto le quieras invertir, pero sí, no es barato convertirse en un gamer. Pero bueno, mi querido Fer, hay riesgos también asociados con estar conectados a una consola, a la PC. Cada vez más videojugadores son presa de fraudes en línea. Desgraciadamente, los peligros que existen en el plano, en el mundo real, también se van hacia lo digital. Y pues si bien México es una nación que tiene muchos videojugadores, está creciendo muchísimo esta industria, también es cibernéticamente vulnerable. Uh-huh. De acuerdo con datos de la Asociación de Internet MX, en el último año, el 18% de los usuarios de Internet han recibido peticiones de dinero o formas para acceder a algún tipo de información financiera por parte de extraño, y en muchas ocasiones los videojuegos son una puerta de entrada para este tipo de dinámicas, principalmente los que son gratuitos o free to play. No sé si tú juegues alguno de estos juegos como Fortnite
Overwatch, Call of Duty. Los he jugado en pandemia, la verdad es que sí me volví un tanto adicto a Call of Duty, a Warzone, y recuerdo mucho que pues sí llegué a meter la tarjeta de crédito para comprar algunas cosas, ¿verdad? Tenía yo mi team que en pandemia nos escribíamos normalmente eso de las 9, 10 de la noche, nos conectábamos y jalábamos a jugar. Pero también entiendo que ha sido un tema pues muy controvertido porque hay muchas vulnerabilidades también en ese espacio, sobre todo en PC me parece. Sí, creo que no es una cuestión de plataforma, creo que sucede tanto en PC como en consolas y eso es lo principalmente preocupante. De mi lado, por ejemplo, yo no soy un gamer que juegue este tipo de plataformas multijugador, pero sé que las infancias o generaciones mucho más jóvenes están muy atraídas por ellas, precisamente por este tipo de modelos en los que no te cuesta pagar por el título, sino que empiezas así como cualquier otro, pero ahí es entonces cuando los ciberatacantes o estas personas se quieren aprovechar. Muchos generan una relación de confianza para enganchar a las infancias. Entre las promesas más comunes que les hacen es que van a tener mejoras en el juego para sus personajes o incluso promesas de superar ciertos niveles y esto precisamente produce que los direccionen a páginas falsas en las que les roban su información financiera o bueno, las de sus papás. Y en casos mucho más graves no solicitan solamente el dinero o los datos, sino que ya se van a una cuestión de acoso o de abuso infantil a través de internet. Es una situación muy grave. Sí me ha tocado ver y escuchar de algunos padres que pues, tal cual, ¿no? Le dan la tarjeta de crédito a algunos de los chavitos, ¿verdad? Digo, afortunados los chavillos, ¿verdad? Que de ahí pues hacen operaciones o transacciones, mini transacciones, ¿no? En línea porque a veces ni son tan mini. De pronto hay paquetes de transacciones de 99, de $120, o sea, no es poca cosa. Pero bueno, aquí, ¿qué se recomienda, Fer? Para proteger a las infancias, el primer consejo que yo daría es a los padres y es que se comuniquen con sus hijos sobre los juegos que frecuentan, de qué plataforma es y también incluso cómo se sienten dentro de ella, porque muchas veces pues los niños no comunican que también a través de este tipo de plataformas pueden padecer de bullying. Ya desde el lado financiero, para proteger ese aspecto, pues platiqué con varios especialistas en el tema y recomiendan, claro, vigilar que se utilicen plataformas oficiales de los juegos, establecer límites de compra a través de las apps. Creo que ahorita ya es mucho más sencillo, por ejemplo, bloquear la tarjeta de crédito o establecer un límite de gastos. Ahí puede ser una buena opción. Y obviamente lo mismo que haces de protección en el mundo real, evitar platicar con desconocidos, rechazar citas con jugadores que no conoces precisamente en la vida real, que no sean tus amigos. Y desactivar micrófonos y cámaras durante las sesiones de juego son algunas de las recomendaciones básicas. Bueno, ya lo sabe ahí en este regreso a clases, quizá los niños tendrán menos tiempo de estar pegados a la consola o a la computadora, aún así no pierdan de vista lo que está pasando. Y bueno, vámonos ya con la última información porque también vamos a hablar de juegos, pero mucho más tradicionales y más verdes. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, mi querido Fer, porque Lego, la compañía danesa esta de piezas de plástico para construir ya prácticamente hoy en día lo que quieras, usará plástico renovable en sus bloques. Ha probado más de 600 materiales distintos para desarrollar un nuevo compuesto que sustituya por completo su ladrillo a base de petróleo y para 2030 esto deberá ser ya en prácticamente todos sus productos. Este es un problema con el que Lego ha peleado desde su fundación prácticamente, porque precisamente esos ladrillitos o los bloques pues siempre han sido hechos de plástico, pero ahora el fabricante pretende reducir gradualmente el contenido de petróleo en los bloques, pagando hasta un 70% más por la resina renovable certificada, que es este plástico utilizado para fabricar esos bloques, en un intento de animar a los fabricantes a aumentar la producción. Y algo que se me hace bien importante de esta nueva
perspectiva que tiene Lego es que si bien va a haber un aumento significativo en el costo de producción de los bloquecitos, la empresa pagará más por los materiales, por las materias primas, pero dicen que no van a cobrar más a los clientes. Entonces, igual que yo nunca he sido de Lego, pues por ahí me animo. Pues ojalá, la verdad es que sí son muy divertidos. Además, creo que son algo terapéuticos. Pero bueno, muchas gracias a todas y todos por habernos escuchado en este podcast de jueves. Gracias, Fer, por habernos acompañado. Al contrario, Gonza, y también recordarles a nuestros podescuchas que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @ExpansiónMX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó